Primero, gracias a la ORT, ha traído competencia, ha traído excelencia y ha traído liberalidad. Yo que fui educado también por un ejército revolucionario, contrarrevolucionario, que se fundó hace 500 años, pero que valoraba la educación. Y con el tiempo creo que empezó a valorar la liberalidad también. Y gracias a CPA. De Amparo me unen 40 años. Yo liquidaba el impuesto al patrimonio de su papá, 40 años. Perdón, de su papá no, de su suegro. Peor. Y por supuesto, de Félix, que además vistió la gloriosa camiseta alba cuando era joven. Entonces, vamos a la feria. Ahí tenés. Perfecto. El primero, sí. Lo que pasa es que la quiero ver. Ah, estupendo. La primera, vamos a ver el marco grande. Estamos en un mar de deuda. O sea, el origen de esta casa tiene 5.000 años. Yo dije que el origen de lo que soy está 500 años. En 3.500 años de historia, nunca hubo tanta deuda como ahora. Nunca hubo tanto déficit. Miren lo que ven ahí. Y esto es tremendo, porque nunca recaudamos tanto y nunca tuvimos tanto de déficit. Yo sé, hubieron un quiebre del sistema financiero internacional, que vamos a referirnos, y hubo la pandemia. Pero no todas las deudas son iguales, porque las deudas de ellos tienen la maquinita de hacer plata uno y el otro el Banco Central Europeo. Y los otros están llenos de reservas, porque en el año 98 vino la crisis asiática y dijeron no queremos depender más, no queremos que nos venga ningún organismo internacional a decirme cómo lo hacemos, porque nosotros somos muy particulares y se llenaron de reservas. Y además hoy, ¿qué tenemos? Que tenemos que todo aquel que tiene un bono de renta fija se quiere matar. La inflación internacional está en 6%. Entonces que ellos tienen una ventaja, nosotros no la tenemos, tenemos la contra. Nuestras deudas son altísimas, nuestros déficits son más grandes. Yo no tengo tiempo, porque esta presentación la hice para la Universidad de Chile y para Deloitte. Se me va a pasar, me duró 35 minutos. Pero es importante entender dónde está. Estamos en un mundo fiscal caótico. Y yo me pensaba reiterar, pero como decía Pacino, de full me. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿De quién vamos a hablar? De este animal que se llama el impuesto a la renta. Nació hace 200 años, cuando Inglaterra la cerraron. Y entonces no tenía más que cobrar, porque vivía del sistema cuasivallista de los aranceles, entonces tuvo que salir a cobrar. Pero fíjense, lo que importa es lo importante que es para los países desarrollados este impuesto. Una cosa brutal. Y además con una regularidad impresionante. Yo puedo decir que nunca los países desarrollados cobraron menos de uno de cada 4 pesos solo del impuesto a la renta personal. Pero no existe el impuesto a la renta personal, ni existe el impuesto a la renta de empresa. Existe el conjunto del sistema de imposición a la renta que lo puedo ver de diferentes maneras. Esto no es la paloma de Picasso. La paloma de Picasso es el IVA. Esto es Rembrandt. Tiene 100 problemas. Y este impuesto se ha ido transformando. Se generalizó en el siglo... Se puso prácticamente en el siglo del siglo XX, se masificó para financiar el estado del bienestar. Sin este impuesto no se puede financiar el estado del bienestar, por más que en Uruguay digamos que teníamos estado del bienestar financiado. Entonces, sigamos adelante. Ahora nosotros cobramos mucho menos, excepto en Uruguay, donde somos el más alto de imposición a la renta personal. En principio parecería bien, pero estas cosas hay que verlas en la mezcla. Porque si yo voy sobre el 33% o el 30%, que son la clase media y media alta, me quedo sin ahorro nacional. Cuando grabo mucho el ahorro nacional, me quedo mendicante de las inversiones del exterior. Creo que a buen entendedor, pocas palabras más. Sigamos adelante. Entonces ya sabemos dónde está el bicho grande, cuál es la causa de todo esto y dónde está. Esta es la presión fiscal, esta es una presión fiscal corregida. Yo trabajo en la presión fiscal de la OECD, la que publicamos, pero sacamos una que la OECD nos valida, que es la caribianización. Ponemos la seguridad social privada, que la OECD no la reconoce, y ponemos los ingresos por recursos naturales, que son muy importantes, Pemex, PDVSA, inclusive en Chile COVID. Nosotros ya está corregido por el producto, tenemos la segunda más alta y tenemos dos cosas muy particulares. Gravamos pesadamente, en particular sobre el salario. Tenemos casi 13 puntos si sumamos todas las cajas, ¿no? Y además tenemos lo otro. No me puedo detener en esto, simplemente para que entendamos dónde está el Uruguay y dónde están los países que tienen un margen de seguridad social grande, que son básicamente el Cono Sur, Brasil, Chile, Argentina.
y Uruguay, y un poco Panamá, y sobre todo Italia. Entonces viene la madre del borrego. ¿De dónde viene la madre del borrego? Yo tengo una visión muy parecida a la de Coso, pero voy un poco más para atrás. La OECD tenía arreglado su política monetaria, tenía prácticamente una moneda, y si no tenía un sistema que las monedas no se movían mucho. Y además, su política comercial se fijaba en Bruselas, no en París, no en Londres, no en ninguna de esas. Y trató de acordar, pero vino la administración Bush y paró todo. Ahora, empezaron los problemas cuando se cayeron la desgraciada atentado de las Torres. Ahí la gente, el mundo desarrollado, dijo, tenemos que empezar a saber dónde está la plata, quién mueve la plata. Y de ahí nace el hubo, que para los tributaristas es muy importante, porque todos sabemos en economía que hay que conocer dos cosas fundamentales: de quién es la propiedad y cómo se mueven los flujos. Así que con el hubo, el conocimiento del último beneficiario, yo sé quién tiene la propiedad. Después, en el año 2012, los tributaristas lo aceptamos. Pero esto viene del AFE. O sea, para contraterrorismo, contrabando, etcétera, etcétera. Después tenemos la segunda. ¿Cuándo viene la segunda? Cuando se cae el apex de la economía capitalista. 20 años después de que había caído la economía dirigida o el muro de Berlín. ¿Y qué pasa ahí? Se cae el apex. Y es donde, obviamente, por ser el apex, los países desarrollados tienen mayor ventaja. En otras palabras, una bruta crisis bancaria, donde 14 de los 20 bancos más grandes o desaparecieron, o fueron ayudados, o fueron también ayudados de alguna manera, comprados por otros. Donde en aquel momento habían 16 trillones de dólares, un producto bruto norteamericano, 16 trillones de aquella época, hoy serían 19. Y entonces los tipos dicen, uy, se me cae esto. ¿Y qué pasa? Cuando se cae el sistema financiero, se caen muchas otras cosas. Ya lo vivimos en 2002, cuando no supimos manejar el déficit fiscal y el tipo de cambio. Entonces, cuando se cae eso, se te cae la construcción, porque está ligado directamente, y se te caen otras cosas, el turismo, etcétera, etcétera. España se compromete 20 puntos de producto, pero Estados Unidos compromete 15. Y mientras caía de 16 a 9, 40%, el Stock Exchange de Nueva York, 40% del Producto Bruto norteamericano, que era el valor del Stock Exchange. Se preguntan dónde está la plata. Y la plata, un banco de un país mediterráneo, del cual tengo una nieta, un solo banco tenía 2 trillones de dólares. Un tercio del 40% que se había perdido. Uno solo. Pero lo que había en paraísos fiscales eran 3 y 4 veces eso, según las estimaciones. Pongamos 3 veces. Entonces los tipos dicen, no. Acá el problema, yo sé que acá se habló de la territorialidad, no tiene nada que ver la territorialidad. Acá el golpe fue la transparencia. Y esto afecta a la parte administrativa. Entonces, es decir, vos querés jugar en el mercado financiero internacional y querés comerciar con nosotros, bueno, vas a jugar en esto también, un poco lo que decía Amparo, que siempre nos olvidamos, vas a jugar tributariamente como nosotros queremos. Y entonces se levantó el secreto bancario para Uruguay. Eso es un ongoing process, ya lo vamos a ver. O sea, al principio que tenés que firmar con 5, después que tenés que uno firmaba con Tanzania, Groenlandia. No, Groenlandia es Dinamarca, un país serio. Igual a Burundi, bueno. Al final le dijeron, no, construcciones comerciales, y al final, ¿en qué terminamos? Levantando el secreto bancario, que yo pensé que iba a morir con él en Uruguay, y por eso, en el año 2003, con Roca planteamos el semidual, que hoy está en 17 países, te cobro las rentas capital puras, y no te pregunto quién sos, puede ser una persona maldita, yo igual te cobro y no te pregunto quién sos. Bueno, eso se acabó. Entonces, se levanta, y el golpe es la transparencia. Y ese afecta a la administración y afecta a la persona física. No afecta a las empresas. Hasta ahí estamos persiguiendo la transparencia y las empresas. O sea, de ahora en adelante, si tenés una fortuna, you can run, but you can't hide. Eso, en el largo plazo, yo soy uno de los sufrientes, porque no tengo un hijo varón, excepto algunas cosas que inventé, el IVAP o el impuesto semidual con Roca, y decimos, bueno, acá el mundo cambió, tenemos que ir a una renta probablemente global y en el largo plazo probablemente mundial. En la persona. En la persona. Eso es lo que vamos a tener que ir, que es lo que tienen todos los países desarrollados. Hay semiduales, como el de España, que tiene el mismo que Uruguay, Alemania, etcétera, etcétera. Hay 17 países que lo tienen. Me vino bien para la carrera personal, como dice Roca. Y entonces tenemos que cambiar. Y el último punto es que después de los tipos se dijeron, bueno, más o menos a la persona la tenemos controlada, no les voy a decir todo lo que hubo, más la prensa, que en esto ayuda un montón, con los leaks y eso, pasamos al último punto, que es, vamos ahora por las empresas.
Pero al ir por las empresas cambia la historia, porque ya no voy por administración tributaria y cada país hace lo que quiere. Porque cuando yo era joven, y era un poco enfant terrible, 30 años atrás, todo el mundo decía, renta mundial, renta mundial. Yo decía, pero renta mundial en Perú si tenés secreto bancario. Si tenés secreto bancario no puedes intercambiar, si no puedes intercambiar no puedes controlar, estamos jorobando. Ahora sí se puede, por lo tanto, mi hijo, el semidual territorial, is dead. ¿Ok? Sigamos adelante. Entonces vamos a las empresas. Y ahí se crea BEPS, como lo explicó ella, para claramente amparo para el traslado para que no trasladen las grandes empresas. Que con la digitalización esto se hace mucho más complicado porque yo no requiero presencia física. Y ahí vienen los cambios. A la que viene. El pilar 1 lo voy a saltear. Es fundamental. Voy a decir solo 3 líneas. El pilar 1 es, con el tema de la digitalización, esto simplemente a título personal y de un par de personas que estamos estudiando, no es la digitalización, es mucho más. Es la economía del conocimiento. ¿Y cómo la vamos a grabar? La vamos a grabar primero renunciando a nuestro sistema tributario. Ahora se va a grabar a nivel mundial. Y además vamos a distribuir las ganancias así. Los que tengan nivel nada más de 20 billones va a 10 y tengan 10% de utilidad de ganancias sobre ventas, esos pagan en país madre. El resto lo vamos a dividir por ventas. O sea que vamos a una tributación unitaria, una sola empresa para todos lados, en casa matriz, ya no cobramos en las empresas, tremendo cambio. Y además vamos a dividir como quiere las Naciones Unidas, por ventas. Be careful on what you wish de estas cosas, hay que tener cuidado porque no siempre te vas a salir bien. ¿Qué es lo que pasa? Esto hoy es una tontería. Esto es el 15% del comercio. Solo del comercio es el 15% el e-commerce. Pero en el futuro, nosotros vamos a tener los wearables. Me va a decir, Alberto, te está subiendo la presión, baja un poquito la mano. O me va a decir, no, Alberto, hoy vino tu suegra, le gusta el café a 40. Pero va a estar controlada desde Shenzhen. Y mi wearable estará controlada desde París o Moscú. Y después me voy a subir al auto y el auto, que va a ser una gran computadora, me va a decir, y no quiero seguir en todas las cosas, pero el Internet de las cosas, todo, estamos de alguna manera dividiendo la renta del Internet de las cosas y no solo del Internet. Acá están las grandes empresas, o sea que van a estar las grandes empresas de biotecnología. Esto es fundamental y lo vamos a distribuir de una manera muy particular. Y hay un último punto que le voy a dejar, porque no me da el tiempo. Y vamos a pasar al pilar 2. El pilar 2, muy atrasado, el pilar 2 ya lo saben, hay una tasa efectiva, tenemos que pagar el 15%, y después hay otra regla que dice, si en la casa matriz, si te haces el vivo y pones en un lugar donde no hay impuesto a la renta, como es Bahamas, por ejemplo, yo te puedo o negar, si vos me cobras algo, yo te voy a negar ese crédito, o yo te voy a cobrar el 15%. Pero vamos rápido a ver qué es lo que cambia. Y voy a dejar el 1 porque no me va a dar el tiempo, porque está hiper interesante. Pero vamos al 2. Tenemos algunos problemas en el pilar 1 y es que solo se legisló para aquellas empresas que facturen más de 20, pero entre 20 y 0 se eliminan los impuestos a las ventas que hablaba Amparo. Por lo tanto, que ahí hay un agujero, ¿no? Ya tenemos como dos regímenes, uno le grabo y va a grabar en forma global y unitaria, el otro no sabemos qué. Después hay otros par de temas que no las puedo tener. Pero vamos un poco al pilar 2. El primer problema que tenemos un lío fenomenal. Vamos a tener 5 sistemas de impuesto a la renta. Mínimo. Tenemos el impuesto a la renta de las super grandes empresas, Google, etcétera, etcétera. Después tenemos el impuesto a la renta de las medianas empresas, esas que no son Google, ¿cómo se llama? El que juega mi hijita, mi hija menor, se llama Rotor, no sé qué, muy interesante. Pero, después vamos a tener el sistema de las empresas que facturan más de 750 millones, que ni sabemos cuáles son, o sea, va a ir variando. Después tenemos el sistema general, el que paga el ciudadano de a pie, digamos, el empresario de a pie. Recuerden que no estoy hablando de territorialidad, acá la territorialidad es todo el contrario. Como las empresas van todos a renta mundial y hay una tendencia a ir a la globalización, pero hay 17 regímenes como el nuestro, dual y semidual. Semiduales hay 17, y duales puros hay 8. Tenemos que
excepto 3 países de la OECD aplican renta mundial, todo lo demás aplican territorialidad. Y además hay una gama muy grande de territorialidad, no tengo tiempo. Pero lo que es importante es que vamos a tener ese régimen general y después vamos a tener el régimen de pequeño, 5, pero me estoy comiendo todo el de incentivos. O sea, esto va a ser caótico. Ahora, ¿cuál es el problema? Porque yo soy partícipe de esto, estoy acá desde 2009, aún jubilado sigo en la reunión. El tema es que yo creo que va a haber que pensar alguna solución simplificadora. Y a mí me parece esto totalmente personal que hay que ir a un impuesto mínimo. A partir de cierto nivel, cualquiera sea la empresa, 20 millones de dólares, lo que quieran, a partir de ahí, impuesto mínimo. Tipo el sistema americano que no tengo tiempo de explicar. ¿Ok? El segundo punto, hay un divorcio con el impuesto a la renta. Todos nacimos escuchando lo mejor, es una sola canasta, renta mundial, etcétera, etcétera, que no lo podíamos aplicar. Hoy sí lo podemos aplicar. Adiós, queridos semiduales del Uruguay. Adiós, creación. Y adiós los semiduales en general. Pero, y sobre todo la territorialidad a nivel de personas. El problema es que siempre decíamos, para que no haya arbitraje, sobre todo en la pequeña empresa, tener cierta evaluación entre la tasa superior marginal y la tasa de empresa. Más o menos, para que no haya arbitraje. Porque el enemigo del impuesto a la renta es uno solo, el arbitraje. El otro es la evasión, pero la evasión la tiene quien quiere. ¿No? Eso se puede evitar. ¿Cuál es el arbitraje? Que yo te juegue con las tasas, que es lo que hacen las grandes. Entonces, el arbitraje es sumamente importante porque el impuesto divorcia. Esto es un poco para los tributarios. El otro punto que creo que es importante es que, bueno, hay un arbitraje, lo voy a dejar. Dentro está puesto, lo voy a dejar. El otro punto es que han muerto los precios de transferencia. O sea, yo no digo que han muerto, pero están muy mal heridos. Cuando vos ponés en el pilar 1 que ciertas cosas que son la comercialización, etcétera, etcétera, que esos son para los países que no son grandes productores, tipo China o Estados Unidos, son los grandes dueños de las empresas, tienen empresas de distribución, se les va a marcar el porcentaje, no se les va a dejar sacar lo que quieran. O sea, se le controla el precio de transferencia. Y cuando yo pongo un impuesto mínimo, estoy reconociendo que no puedo controlar los precios de transferencia en el sentido de arm's length, para los que están en el tema, para el sentido de comparable, para el sentido de cosas que son iguales y que la venta entre empresas se puede equiparar a una venta competitiva. En otras palabras, es reconocer que el sistema, que lo hizo la OECD, y yo le doy un mérito tremendo por su apertura, está reconociendo que eso fracasó y que vamos al sistema brasileño. Este es un triunfo, es más triunfo que la Conmebol y la Libertadores, ¿no? Los tipos toda la vida se negaron a la OECD y le negaron que dijeran, no, vamos a aplicar AMLEMS y que los 5 métodos. Yo mismo propuse el 6º método argentino para todo el mundo y lo tiene la mitad de América Latina. Fracasamos. Impuesto mínimo. Saludo cordial. Entonces es probable que el Uruguay tenga que ir a un impuesto mínimo, porque creo que los países van a ir a un impuesto mínimo. A partir de 20 millones, paga 15. Después vemos cómo te lo compenso. ¿Ah? Y un último problema es que esto no es tan fácil como lo estamos pensando. En primer lugar, estamos violando, de alguna manera, un principio fundamental. Todos sabemos que acuerdos políticos llevan a acuerdos fiscales. Desde el Edicto de París, donde no se obligó a las mujeres, en el año 700, no se dejó a las mujeres, la obligación de casarse, o sea, todavía no se podía nombrar directamente a los curas desde el papado, tenía que ser negociado con hasta la Carta Magna, que en el fondo uno dice, qué tontería la Carta Magna, le agarrar, no te voy a financiar a los reyes que te vayan a las cruzadas y cosas de esas. No. Se liberaron otras cosas, se liberó el comercio, por eso no hay siervos de la gleba. Los hay en Rusia, los hubo en Rusia, pero no los hay en el mundo. O sea, uno se podía mover, la libertad de comercio lleva la libertad de gente. O sea, todos los acuerdos fiscales tienen detrás la fuerza fundamental que es el acuerdo político. No taxation without representation. ¿Queremos democracia representativa? Sí, representativa para grabarnos, pero no es lo fiscal, es la cola del perro. Entonces, ¿qué pasa acá? Ese principio ahora no tenemos no taxation without representation. Es un taxation by negotiation. Hecho por un montón de burócratas, obviamente más inteligentes que yo, y con quien trabajo, y es un esfuerzo fundamental. Segundo, institucionalmente. Si nosotros queremos tener institucionalidad, no es G7 o SD, etcétera, etcétera. Entonces esto puede ser un acuerdo frágil. Hay cierta velocidad para hacer esto en el año 2023.
¿Ustedes piensan por qué? ¿No es que pueda haber algún cambio en el año 2024? Entonces, lo que quiero decir, la institucionalidad interesa. ¿Por qué? Porque cuando uno hace cambios técnicos, solo son sostenibles si son tecnológicamente potables y si son política y económicamente, sobre todo económicamente, razonables. Y acá no hay una institucionalidad, este no es un parlamento, es una negociación. La OECD es una organización sin mandato, sin contrapartida. Si usted quiere ir al fondo, va al fondo, si no quiere, no va, y además hay una contrapartida. Te financio, o te dejo de cobrar, como en el caso argentino ahora, o te doy la plata. Y acá hay una mucho mayor participación del sector privado que en organismos multilaterales el sector privado tiene menos influencia. No quiere decir que uno cuando haga una reforma tributaria no hable con el sector privado, pero no participa íntegramente. Segundo punto, esto es learning by doing. Es lo mismo que aquello, firmá con 5 y te perdono, después firmá con tus socios y te perdono, y al final terminamos intercambiando con 140 países, no por la OECD, sino por FATCA, porque Estados Unidos dijo, no, se acabó este jueguito. Yo quiero que me den la plata, y si no me dan la plata, y tiene su derecho, porque como decía Amparo, si querés comerciar conmigo, si querés estar en el mundo financiero internacional, tenés que jugar también para no esconder la plata. Por eso es que digo, esto es transparencia, esto es territorialidad, pero ahora hay un paso superior. Último punto. Los países pequeños van a ir por concesión, digamos, tienen que ir a una adhesión concertada, no tienen tanto poder. Esto es, cuanto más grande seas o más poder económico tengas. Último punto, y terminé porque es pasadísimo. Cuidado con estas cosas, porque cuando uno empieza a depender, la regulación empieza a caer. ¿Me explico? Esto lo vemos con las empresas públicas en Uruguay, no hay regulación. ¿Por qué? Porque dependemos de ellos. Al depender de ellos, es muy difícil. Y esto no estamos regularizando un flujo eléctrico, el petróleo o ciertas cosas. No, no, no. Estamos entrando en el ser humano. La materia de esto es el ser humano. De hecho, se le reconoce un valor mensual. Entonces, y estamos acá en tecnología y biotecnología. Eso es tremendamente peligroso. Y el último punto, esta segmentación no favorece la competencia. De todas maneras, en este mundo caótico, se logró un gran acuerdo, se hizo un enorme esfuerzo técnico que no se ha logrado prácticamente en nada. Pero la administración y la política tributaria van a tener un cambio muy significativo en los últimos 10 años. Muchas gracias.